La radiografía de... con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Estamos listos, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México en los estudios de Caldero Radio. Estamos haciendo transmisión simultánea también por Instagram, por Facebook y por la página web de Caldero. Les doy a todos ustedes la bienvenida cuando son las 5 de la tarde con 16 minutos de este miércoles 27 de julio. Empezamos un poquito más tarde, una disculpa por la demora. Problemas técnicos, la lluvia nos han complicado, pero ya estamos aquí. En breve vamos a retomar la señal en video, pero mientras podemos empezar a escucharnos y los invito desde este momento a realizar todas sus preguntas. Recuerden que soy el doctor Manuel Lavariega Sarachaga y es un gusto para mí estar con ustedes y compartir estos 45 minutos que nos quedan de programa para poder platicar de un tema muy, muy importante. Voy a tener como invitado al doctor Arturo Contreras Marín, quien nos va a platicar de enfermedad vascular cerebral. Y antes de pasar a darle pues la palabra a nuestro invitado, les voy a dejar esta cápsula, si me ayudan por favor en cabina a transmitirla, y entramos de lleno con nuestro invitado. En lo que nos pone la cápsula, vamos a poder invitarlos a todos ustedes, porque como les comenté, vamos a platicar de la enfermedad vascular cerebral, así que por favor dejen todas sus preguntas, las vamos a estar leyendo acá en redes sociales y también en las páginas de la estación. Y bueno, ahora sí, está la cápsula, suéltala, Cha, por favor. Se conoce como enfermedad vascular cerebral a una alteración en las neuronas que provoca disminución de flujo sanguíneo en el cerebro acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. La enfermedad vascular cerebral es un problema importante de salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es considerada la segunda causa global de muerte en el mundo, siendo los países de ingresos medios y bajos los más afectados. Esta se clasifica en dos subtipos, isquémica y hemorrágica. Isquémica cerebral transitoria. Se produce por la interrupción de flujo sanguíneo. Los síntomas duran unos pocos minutos y el paciente se recupera totalmente en menos de 24 horas. Es considerada una emergencia médica. Infarto cerebral. Aparece cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por obstrucción, que puede ser causada por grasa o sangre en un vaso sanguíneo. Hemorrágica. Se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro. Por ello es importante escuchar a nuestro cuerpo. Algunas de las señales de alerta son: alteraciones repentinas de visión en un ojo o ambos, pérdida repentina de la fuerza en un brazo, una pierna o ambas, sensación de hormigueo en la cara, brazo o pierna, aparición repentina de problemas para hablar y o entender lo que se escucha acompañada por balbuceo, desequilibrio o inestabilidad. Quédate a conocer la radiografía de la enfermedad vascular cerebral de la mano del doctor Manuel Lavariega y su invitado, el doctor Arturo Contreras Marín. Trombolítico por la vena para tratar de que los síntomas sean menores. Y hablando de otras clasificaciones, eso sería un ictus, sería un evento isquémico, sería un trombo en el cerebro o un infarto cerebral, como se quiera decir. Hay otras clasificaciones que también son dignas de atender. Algo que se le llama ataque isquémico transitorio, que es el mismo, los síntomas neurológicos focales que duran menos de 24 horas o que duran en las clasificaciones actuales menos de una hora. Y habitualmente dicen, ya pasó, ya se mejoró, no hay que hacer nada. Al contrario, esos ataques isquémicos transitorios son los que valen la pena el estudio e ingreso de un paciente a hospitalización para tratar de encontrar factores de riesgo prevenibles, porque en un futuro esos pacientes que presentaron un ataque isquémico transitorio de menos de una hora de evolución, que puede ser no ver, tener la cara de lado, aflojar el brazo, como bien dijiste, en el 10% de ellos en el siguiente mes van a presentar un infarto cerebral
bien establecido. Entonces, esos pacientes son una prioridad para su estudio y atención médica por un médico especialista, preferentemente neurólogo, pero realmente hay una carencia de neurólogos en este país, entonces también los médicos internistas y que médicos geriatras están capacitados para buscar factores de riesgo en un paciente con un ataque isquémico transitorio. Y justamente comentaba el tema de la intervención del neurocirujano, y esto nada más como para ponerlo un poquito en contexto, la sangre finalmente fuera del vaso sanguíneo genera un factor o un efecto irritativo y dañino. Entonces es ahí en donde tiene que entrar el neurocirujano a poder hacer la cirugía para descomprimir la cavidad craneal, para quitar esa sangre que está regada en el cerebro y pues quitar la hemorragia, quitar esos coágulos y quitar ese efecto, digamos, de compresión que podría llegar a generar en el tejido cerebral. Esto en el hemorrágico. Y en el isquémico, pues sí, como bien comentó el doctor Contreras, el paciente requiere hospitalizarse, requiere seguimiento para poder determinar la causa, porque justo vale la pena que mencionemos una pregunta que considero muy, muy interesante que nos están haciendo en la transmisión de Instagram. La enviaron por mensaje directo. Gracias, de verdad. Los invito a que sigan dejando todos sus comentarios. Pero fíjese, aquí nos dice una persona que, tiene un número en su nick, no tiene un nombre, pero él nos dice 163429, así está escrito. Nos dice, mi mamá tuvo un evento vascular cerebral aparentemente de tipo isquémico y lo asociaron a que tenía una arritmia que la llamaron fibrilación auricular. A partir de ahí le pidieron un estudio para revisar con ultrasonido una vena de su cuello y nos dijeron que había sido por una arritmia cardíaca. ¿Esto es posible, doctor Contreras? Esta es la pregunta. Es muy buena pregunta y es totalmente posible. La fibrilación auricular es una de las principales causas de eventos cerebrovasculares. La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca. Así es una arritmia cardíaca. Es la peor de todas y es la más arrítmica de todas las arritmias. Correcto. Es decir, debe estar en un adulto mayor dentro de la consulta de medicina interna o geriatría. Debe ser una búsqueda específica la presencia de fibrilación auricular porque es más frecuente con la edad. Si hablamos de la clínica antigua, la fibrilación auricular se puede detectar tan fácilmente como tocar el pulso del paciente en la mano y van a encontrar un pulso que no tiene ritmo. En ese momento se tiene que enviar un electrocardiograma y si el paciente está en fibrilación auricular, tiene que ser visto por un cardiólogo, bien para revertirlo con alguna terapia eléctrica o farmacológica, o bien para ser anticoagulado. Y la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular obviamente previene infartos y obviamente aumenta la calidad de vida de los pacientes. Hay métodos actuales de anticoagulación no riesgosos, muy seguros, y que los pacientes pueden ser anticoagulados como método preventivo si son portadores de una arritmia cardíaca de este tipo, una fibrilación auricular. Y esto es muy importante porque aquí el factor preventivo juega un papel fundamental para poder disminuir factores de riesgo, que yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que mencionar, maestro. ¿A quién le da un evento vascular cerebral? ¿Por qué se presenta? ¿Y qué actividades usted sugeriría a todos los que nos están escribiendo, a todos los que nos están viendo en las diferentes redes sociales y en la página web de la estación? ¿Qué les sugeriría a usted para poder prevenir, para poder adelantarnos y darnos un pasito extra al evento vascular cerebral? Mira, como factores de riesgo de evento vascular cerebral, hay factores modificables y no modificables. Los monomodificables pues son la edad, que invariablemente después de los 65 años, cada 5 años se duplica el riesgo de tener un evento cerebrovascular. Las mujeres los tienen con más frecuencia que los hombres respecto al isquémico. La raza, los hispanos lo tenemos más que los caucásicos, y la raza negra, la raza de color también la tienen con mayor frecuencia. Sin embargo, lo que nos debiera interesar pues son los que son modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables para no presentar un evento cerebrovascular, el principal es la hipertensión arterial sistémica. Si es hipertenso, hay que tener presiones totalmente estables y controladas, puestas en manos por un cardiólogo. El segundo es la diabetes mellitus tipo 2, que también genera
en conjunto con la obesidad, un mayor factor de riesgo para presentar eventos cerebrovasculares. Obviamente el sedentarismo nos genera también como factor de riesgo modificable un factor de riesgo importante, y el hábito tabáquico, que nos presenta o nos duplica el riesgo de tener enfermedad vascular cerebral. Y ya dijimos al menos 5: hipertensión, diabetes mellitus, sedentarismo, obesidad y hábito tabáquico, que entran dentro de los factores de riesgo modificables para no presentar un evento cerebrovascular. Obviamente la fibrilación auricular, si es detectada a tiempo, es una manera de evitar que los pacientes tengan eventos cerebrovasculares. Entonces, hay que ponerse en manos de su médico después de los 50 años, controlar factores de riesgo como hipertensión, diabetes, bajar de peso, realizar ejercicio al menos 4 días a la semana, al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico, prevendrían en algún porcentaje importante la presencia de eventos cerebrovasculares en los pacientes. Y aprovechando, maestro, que ya ha comentado estos factores de riesgo, valdría la pena que nuestros radioescuchas, nuestros público, nuestra audiencia, supiera dónde se encuentra usted, cuáles son sus redes sociales, en dónde lo pueden contactar. Si nos hace favor, por favor, de mencionarlo, créame que todos se lo vamos a agradecer. Bueno, actualmente estoy retirado del ámbito institucional, únicamente ejerzo práctica privada en el Hospital Ángeles Metropolitano, es aquí en la Ciudad de México, Colonia Roma, es el consultorio 500, Torre Diamante, 5º piso, y el más reciente de los consultorios o los hospitales donde estoy es el Hospital San Angelín Chapultepec, no recuerdo la colonia, fíjate, pero es en Avenida Chapultepec 489, en el 4º piso. Ahí estamos para lo que se ofrezca. ¿Y en dónde lo pueden contactar para hacer citas, maestro? Sus redes sociales. Las redes sociales son drarturocontreras.com, en Facebook o en Instagram, y por ese medio lo podemos contactar, o mi teléfono de contacto es el 55 29 66 8859. Perfecto. Muy bien, porque justamente tenemos muchas preguntas que nos están llegando. Maestro, es usted muy taquillero y el tema también les ha parecido muy bueno. Nos comenta Ant Tavera, que es Antonio Tavera, un fuerte abrazo. Dice, tengo algún tema con tomar ansiolíticos. Cuando ya tuve un evento vascular cerebral, me sucedió a los 18 años. Bueno, ese es lamentablemente sí ocurre también el evento vascular cerebral en jóvenes. Que bueno, es la pregunta, ¿cuándo se es joven para tener un evento cerebrovascular? Antes de los 50 años. Es totalmente anormal. Entonces ahí son otro estudio, otras patologías. Sin embargo, sí puede tomar ansiolíticos si hay ansiedad, obviamente prescritos por un profesional de la salud, que bien puede ser tanto un psiquiatra como un neurólogo, pero no hay ningún tema, sí los puede consumir sin ningún problema. Muy bien, maestro. Y justo en este tema de eventos vasculares cerebrales en los pacientes jóvenes, ¿por qué se presentan? Que es justo otra de las preguntas que nos hacen. ¿Por qué se presentan eventos vasculares cerebrales en personas menores de 18 años? ¿Son por condiciones o estilos de vida o están relacionados a algún problema neurológico o vascular? En el pasado decíamos que era muy difícil presentar un evento cerebrovascular antes de los 18 años, pero actualmente ya hay pacientes que tienen factores de riesgo a esa edad, como obesidad o incluso diabetes mellitus, pero no es la generalidad. Cuando se es joven, generalmente se debe a factores de hipercoagulabilidad que están presentes de forma genética en los pacientes, o bien malformaciones estructurales en las carótidas, o bien puede haber otras causas como son traumáticas, que es muy frecuente en los pacientes que hacen deportes extremos, que en una caída o golpe que tenga flexión con el cuello, haya una disección de la arteria carótida o de la arteria vertebral y se pueda asociar a eventos cerebrovasculares en pacientes jóvenes que tienen ese factor de riesgo, ¿no? Y esto es muy importante, maestro, porque lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en partidos de fútbol americano o en pacientes que sufren un traumatismo directo, un golpe directo en la cabeza y que de repente, después del golpe, ya no se pueden incorporar, o cuando se incorporan, se paran con alteraciones de la marcha, o se paran con alteraciones del movimiento de las manos, o se paran con alteraciones del movimiento general de la coordinación. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en los boxeadores. Entonces es un ejemplo para que ustedes puedan entender un poquito cómo es que se presenta esta condición. Maestro, y hablando un poco también del tema del tratamiento. Hay pacientes que tienen un evento vascular cerebral, están hospitalizados un tiempo,
lo diagnostican como un accidente isquémico transitorio. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? ¿Qué sigue después de estas condiciones de enfermedad para estos grupos de pacientes que han sufrido una condición como estas? Importante tema, mira, el ataque isquémico transitorio, perdón que haga tanto hincapié en eso, es el que más nos urge estudiar, no tratar, estudiar. Tienen que ser hospitalizados, o si no son hospitalizados por condiciones hospitalarias de ocupación, como ahora con la pandemia, tienen que ser estudiados y se le tienen que descartar factores de riesgo para tener eventos cerebrovasculares. Tenemos que descartar plenamente que no tenga una arritmia, tenemos que descartar plenamente que no haya malformaciones cardíacas que nos puedan favorecer la presencia de un evento cerebrovascular, como un foramen neval permeable, es decir, hay que hacer un ecocardiograma, hay que hacer un Holter de 24 horas, y hay que hacer muy seguramente un Doppler de carótidas o cualquier otro método de imágenes que pueda visualizar las carótidas y las arterias vertebrales. Básicamente, eso habría que hacer. Dependiendo de cada paciente, se escogen el otro rubro de estudios que se podrían hacer para detectar factores de riesgo, como tener elevado el colesterol, elevado los triglicéridos, que también es otro factor de riesgo prevenible o modificable en eventos cerebrovascular. Entonces, con todo esto que nos ha comentado, maestro, creo que los factores de riesgo modificables y que justo tienen este nombre porque nosotros podemos incidir y podemos disminuir esta situación, la diabetes, y no es ser diabético, es ser diabético descontrolado. Sí, evidentemente la diabetes con diagnóstico causa un factor de riesgo aumentado, pero este factor de riesgo se incrementa por el descontrol de la enfermedad. Si vamos sumando alimentación, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, pues finalmente jugamos con una bomba de tiempo que tarde que temprano va a explotar. Entonces, ¿qué sugerencias nos hace para poder hacer esta modificación de estos factores de riesgo? Bueno, pues las básicas, control de salud es básico, ¿no? Control de diabetes, control de hipertensión, realizar ejercicio, pérdida de peso. Por supuesto que a veces con el sedentarismo que nos dejó en los años de COVID-19 a veces es complicado, pero hay que intentar todo para bajar de peso. Y la otra parte, perdón que insista en esto y yo sugiera decirlo, el tratamiento ya de un paciente con un, digamos, EBC, que está plenamente diagnosticado. Antes los neurólogos disponíamos de 3 horas para trombolizar a un paciente. Después se modificaron los protocolos y disponíamos de 4 horas y media. Después se volvieron a modificar, afortunadamente, y disponemos de 6 horas para poder hacer un tratamiento con trombolisis endovenosa. Y allá hay que decirlo sinceramente, mi claro sentir es que el equipo, más bien la atención de un paciente con EBC es multidisciplinaria y los neurocirujanos en la actualidad tienen un papel y un rol muy importante en tratar a incluso pacientes con EBC isquémicos. Hay tratamientos que se pueden hacer, intervenciones que se pueden hacer después de que el paciente tiene 6 horas de evolución o incluso 9 horas de evolución, que es una trombectomía mecánica que incluso se puede hacer si el paciente ya fue trombolizado. Incluso en la actualidad hay protocolos extendidos en donde se puede atender a un paciente si se desconoce la hora cero del infarto, es decir, aquel paciente adulto mayor que no fue visto cuando se fue a dormir y amaneció con algún déficit neurológico focal. Se pueden hacer cosas, entonces nada está perdido. Qué bueno que tocaste este tema para decirle a todos los pacientes o familiares de pacientes que tienen un EBC en evolución, que a pesar de que hayan pasado 6 o 9 horas, algo se podría hacer en los pacientes con esta patología que puede ser catastrófica. Aunque pareciera ser costoso, los pacientes van a terminar, o las instituciones van a terminar gastando más dinero en rehabilitación y atención médica de un paciente ya con secuelas de un déficit neurológico focal. Entonces, de todas, estos pacientes tienen que llegar a un centro hospitalario y ser atendidos, y que los especialistas en conjunto, el equipo multidisciplinario entre neurólogos, radiólogos, neurocirujanos o cirujanos endovasculares, puedan ofrecerle a un paciente, porque ha cambiado demasiado de los 4 años para acá, la manera como es vista la enfermedad vascular cerebral en el mundo, ¿no? Y justamente Raquel 1237 nos dice:
Doctor Contreras, gracias por la información. Mi papá tuvo un evento vascular cerebral hace 3 años. Él no fumaba, hacía ejercicio, se alimentaba de manera correcta, no era obeso. El problema es que era hipertenso y en teoría estaba controlado. Sin embargo, un día en la noche perdió la conciencia y a partir de ello fue hospitalizado, se trató. Hoy él está mejor, sin embargo, no mueve la mitad de su cuerpo. ¿Qué podemos hacer en este caso? En casos tan prolongados después de 24 horas o que tenga más de un mes o 2 meses de evolución o un año de evolución, lo único que quedaría rescatable sería valorar al paciente, pero en realidad otro que no mencioné dentro del tratamiento multidisciplinario de estos pacientes es la rehabilitación, lo cual es sumamente importante para los pacientes. Eso se podría hacer en un paciente con esta evolución. La rehabilitación en un evento cerebrovascular comienza en el hospital, después del tratamiento médico o neuroquirúrgico que se establezca, y en realidad en un paciente con secuelas de evento cerebrovascular no termina nunca, continúa en la casa y continúa toda la vida dependiendo de las secuelas que tenga el paciente, ¿no? Allá, si tiene mucho tiempo y es una hemiparesia espástica, también se puede intentar para que los pacientes no estén duros en la espasticidad, porque la espasticidad también genera dolor por no poder mover un miembro. Se puede intentar la aplicación por médicos rehabilitadores o por neurólogos, la aplicación de toxina botulínica en las partes que estén afectadas. Ahí sí no es una generalización, algunos pacientes se podrían beneficiar de ese tipo de terapias, ¿no? Ok, muy bien. Pues aquí creo que vale la pena resaltar que no solo es el médico neurólogo quien valora este tipo de pacientes. Por supuesto es el especialista y es quien lleva la batuta en el control y en el seguimiento del paciente. Pero como el doctor Contreras ha mencionado, debe de ser un tratamiento multidisciplinario. El geriatra, el internista, el cardiólogo, el rehabilitador, el neurocirujano. Entonces tengan en cuenta esta situación y este tipo de comentarios porque finalmente los pacientes que sufren un evento vascular cerebral, sin llamarlo específicamente cuál de ellos, requieren de un seguimiento a corto, a mediano y a largo plazo y sobre todo pues tratar las posibles complicaciones que puedan llegar a generarse, pero sobre todo poder estudiarlo de manera correcta. Así que vale la pena que podamos seguir leyendo todos sus comentarios. Veo aquí que están dejando muchos saludos y todos ustedes están muy atentos a lo que el doctor Contreras nos está mencionando. Y me voy a permitir, estamos ya casi por llegar a la parte final del programa, así que los invito a que dejen sus últimas preguntas para que el doctor Contreras nos ayude a responderlas. Y aquí Héctor Hugo Guzmán nos dice: doctor Contreras, gracias por todos sus comentarios, son muy interesantes. Quiero comentarle que mi mamá ocasionalmente genera dolor intenso de cabeza y sobre todo cuando su presión aumenta. ¿Esto es un riesgo para que ella pueda tener un evento vascular cerebral? Obviamente, tener hipertensión arterial y tener descontroles frecuentes es un riesgo para enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, allí hay algo que me gustaría comentar, que para que un descontrol hipertensivo provoque cefalea, al menos la presión sistólica debería estar por arriba de 180, es decir, un descontrol hipertensivo grave, una emergencia hipertensiva. Habitualmente con descontroles por debajo de esa presión no pudiera atribuirse, digamos, a la hipertensión arterial. Quizás lo que tengan sea cefalea y la misma cefalea les eleve la presión arterial. De todas maneras, conviene sean revisados para control adecuado de las cefaleas que están teniendo los pacientes. Ok, maestro. Y hay un comentario también aquí muy importante que también vale la pena que le hagamos saber, maestro. Dice: yo juego fútbol americano, recibí un golpe en la cabeza, perdí la conciencia, regresé después de 3 minutos y a partir de ahí tengo alteraciones de la vista de manera intermitente. Hay ocasiones en que pierdo la vista de un ojo o pierdo como ciertos lugares de lo que estoy viendo. Caray, es un caso muy particular. Sí. Habría que estudiarlo, es interesante. Si fue una pérdida de conciencia por una concusión o conmoción cerebral y no dejó algún tipo de alteración visible, estructural en la resonancia magnética, sí es digna de estudiarse porque pudiera no tratarse de una enfermedad vascular cerebral, sino de otra patología, ¿no?
Muy bien, pues bueno, ya lo escucharon. Así que maestro, pues le dejan muchos saludos, muchas personas están por acá, infinidad de personas, no podríamos terminar. Yasmín Hernández 9809, Pau Rea, A. González Barrera, Ann Taber, Yasmín Hernández, Yes 1464, Martín Leonel, Mari Gatmar, en fin, hay muchísimos. Podríamos estar aquí un muy buen rato platicando de todos los que están en la transmisión y siguiendo en Instagram, siguiendo en Facebook, siguiendo en la página de YouTube y siguiendo en la página web de Caldero. Y pues vamos, estamos ya prácticamente a 10 minutos de concluir el programa. Y me gustaría que usted nos dejara sus comentarios finales, maestro, respecto a la enfermedad vascular cerebral. Platicábamos de esto y vale la pena que lo recordemos. Acuérdense siempre de la palabra camaleón, las primeras 2 letras, la CA de cara, es decir, que exista alguna alteración donde la cara tenga alguna, se vaya de lado o tenga alguna alteración del movimiento. La MA de mano, es decir, la mano que esté como colgada, rígida, una de las dos, y la LE de lengua, que tengan alteraciones para el habla. Y las últimas 2 letras, la O y la N, de on, de encender, respecto al tratamiento médico que debe ser activado, que debe ser proporcionado al paciente. Recuerden siempre esta palabra camaleón. Y bueno, sobre esto y los comentarios que usted considere, maestro, nos gustaría que pues hiciera esta puntualización final para poder pasar a la parte final del programa. Pues recordar que la enfermedad vascular cerebral mejor es no tenerla. Es decir, la prevención, y si tenemos factores de riesgo modificables, hay que tratarlos de modificar para no tener este tipo de eventos que suelen ser catastróficos para el paciente y la familia. Es decir, si se es hipertenso, diabético, si hay sobrepeso, si se es sedentario, si fuma, hay que tratar de modificar estos factores de riesgo y algunas otras de causas que los médicos tenemos que buscar específicamente en pacientes adultos mayores, tratar fibrilación auricular, cualquier otra arritmia o cualquier malformación estructural del corazón y buscar específicamente en los controles de salud de los pacientes que no se tengan una hiperlipidemia, una hipertrigliceridemia que pudieran ser modificables y tratables a tiempo. Es decir, hay que tener controles de salud. Para los pacientes hay que modificar todas esas cosas que hemos acumulado en el transcurso del tiempo y para los médicos buscar fibrilación auricular y factores modificables. Eso para no tenerlo. Si su paciente, si su familiar, si su abuelo, si su padre tiene ya síntomas neurológicos focales, no hay que dejarlos de llevar al hospital para que sean atendidos. Y si incluso es dado de alta de urgencias como un ataque de isquemia transitoria, hay que insistir porque hay que estudiar a los pacientes. Pues llamar a su médico de confianza, a su neurólogo de confianza para que estudie esos casos, porque son casos que pudieran llegar a ser en el transcurso del tiempo, pues catastróficos. Entonces hay que modificar esos factores de riesgo. Y Manuel, el último comentario que te quisiera hacer es que también esta enfermedad, COVID-19, nos trajo eventos cerebrovasculares hasta cierto punto raros y otro tipo de eventos cerebrovasculares que son venosos, trombosis venosa que no tomamos en cuenta, que es otro de los tipos de enfermedad vascular cerebral que incluso puede estar presente en jóvenes, e incluso pueden ser casos postvacunales, e incluso pueden ser casos post-COVID. Entonces, si tienen alguna alteración neurológica focal, siempre ponerse en manos de quien sepa tratar esa enfermedad, porque también esta pandemia y las vacunas nos han dejado ciertas sorpresas con ese tipo de enfermedad vascular cerebral que se llama trombosis venosa cerebral. De un experto como usted, en manos de un profesional de la salud como usted, maestro. Así que, pues para entrar a esta parte final del programa, le pido por favor que nos recuerde en dónde podemos contactarlo, nos deje el teléfono de su consultorio, sus redes sociales. Nos comentaba que estaba en qué hospitales, maestro. En el Hospital Ángeles Metropolitano y en el Hospital San Angelín Chapultepec. Mi teléfono de contacto, el 5529-668859, o en mis redes sociales, en Instagram o Facebook, como Dr. Arturo Contreras Marín, facebook.com o Instagram, ¿no? Muchas gracias, maestro. Pues pasó volando el tiempo, prácticamente consumimos ya estos 60 minutos con los que contábamos para poder platicar de este gran tema
quiero invitarlo próximamente para poder platicar, porque se nos fue el tiempo de una manera increíblemente rápida, así que seguro estoy que vamos a tener otra oportunidad. Y maestro, a nombre pues de la producción y de su programa La Radiografía, quiero entregarle esta constancia. Aquí se las mostramos a los que nos están viendo en redes sociales y a los que nos están viendo por la página web, para que ustedes vean que le vamos a entregar esta constancia al doctor Contreras, que se le otorga por su destacada participación en este programa La Radiografía, y le agradecemos por ser parte de este proyecto y ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todos y todas ustedes. Y recuerden, la mejor medicina de todos es enseñarle a alguien cómo no necesitarla. Esto se lo entregamos con mucho cariño, maestro. Muchas gracias. Mucho Manuel. cariño, Gracias doctor, y por gracias de verdad por programa. estar aquí. Y lo invito a que terminemos juntos, cerremos con broche de oro, ya con el invitado. Créanme que estamos de manteles largos, un gran médico, un gran amigo, un gran profesional y un gran ser humano. Y bueno, pues vamos a pasar a esta parte final, como es costumbre en la radiografía. Así que, Cha, ayúdanos por favor para poder cerrar. Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega. Y bueno, pues cerrando como es costumbre, quiero comentarles algo para que lo lleven hacia la próxima semana, que es nuestro siguiente programa, y podamos dejarlo esto en la conciencia de todos ustedes. Y la frase para poder cerrar el programa dice: tu mala alimentación hoy serán los problemas de tu salud del día de mañana. Y bueno, creo que está de más ya con todo lo que nos comentó el doctor Contreras, así que ténganlo en cuenta, por favor, acuérdense de esta frase: tu mala alimentación hoy serán los problemas de salud de mañana. Me despido de todos ustedes. Gracias, doctor Contreras, por estar aquí. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Les deseo que tengan una excelente tarde de miércoles y que estén pendientes en redes sociales. Les haremos saber los próximos invitados. Los espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde en punto para poder platicar de temas de salud y sobre todo que juntos hagamos prevención en salud. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Por hoy termina la radiografía, pero el doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio.